El texto clave con el cual quiero comenzar a compartir la reflexión hoy se encuentra en Marcos 7, del 9 al 13, y la palabra de Dios comienza diciendo así. También les dijo, que bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que alguien diga al padre o a la madre, todo aquello con lo que podría ayudarte es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios. Y con eso ustedes ya no permiten que nadie ayude más a su padre o a su madre. Es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que se han transmitido, además de que hacen muchas otras cosas parecidas. El contexto, incluso antes del versículo 7 que yo comencé a leer, ya Cristo viene dando otros ejemplos a través de los cuales Él nos muestra cómo las tradiciones que se habían formado en la iglesia en sus tiempos terminaban invalidando la propia palabra de Dios, el mismo o el propio mensaje de Dios. Por eso el título de esta reflexión es ¿podría pasar? Claro que podría pasar. Claro que podría pasar porque pasó en tiempos de Cristo y las Escrituras Dios nos ha dejado las Escrituras para que nosotros podamos tenerlas como ejemplo, como advertencia de algunas cosas que nos podrían pasar a nosotros si descuidamos nuestra relación, nuestra comunión con Dios. A nosotros hoy también nos puede pasar de que siguiendo algunas tradiciones, y las tradiciones en principio pueden ser muy útiles. Las tradiciones son costumbres humanas, costumbres que nosotros podemos crear, están muy influenciadas por la cultura, y estas tradiciones pueden ayudarnos a ser fieles o a respetar, a ser fieles a los principios de Dios, a respetar los principios bíblicos que el Señor nos ha dejado. Esa es una muy buena función de la tradición. Obviamente la tradición bien ejecutada, ¿verdad?, basada en la palabra de Dios, puede ser una bendición. Pero cuando la tradición pasa a tener un protagonismo desmedido, y como en el caso que leímos, y esto era bastante común en tiempos de Cristo, el versículo 13 dice, además de ustedes hacen muchas cosas parecidas a estas, es decir, muchas veces, en muchas ocasiones, ponían las tradiciones por encima de la palabra de Dios. A nosotros puede pasarnos lo mismo si ponemos ciertas tradiciones por encima de la palabra de Dios, por encima del mensaje de Dios. El engaño es muy sutil, o puede llegar a ser muy sutil. Incluso Dios nos advierte que tenemos que tener cuidado, tenemos que estar alertas, tenemos que estar en plena comunión con el Espíritu Santo para que Él nos dé discernimiento, porque aún la palabra de Dios puede ser utilizada mal, puede ser utilizada no para beneficio nuestro ni de las personas. Primera de Timoteo 1:8 da este mensaje con total claridad cuando dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es decir, no solamente podemos llegar a desbalancear o negar el mensaje bíblico a través de dándole un valor desmedido a las tradiciones, sino que haciendo un uso ilegítimo de la propia palabra de Dios, obviamente también podemos desvirtuar el mensaje bíblico. Y esto y muchos otros pasajes que podríamos leer, de alguna manera nos animan a que nosotros podamos replantearnos en oración o mediante la oración qué uso le estamos dando a la palabra de Dios, a las tradiciones, por supuesto, también. A qué lugar le estamos dando a los reglamentos, a las costumbres, a las tradiciones. Todos son muy buenos y tienen su utilidad, siguiendo la línea del versículo, si lo usamos legítimamente. Quiero dar algunos ejemplos, ¿sí? Quiero dar algunos ejemplos. Me voy a detener en un ejemplo, posiblemente en alguna otra presentación pueda dar algún ejemplo más. Voy a usar como ejemplo el concepto de responsabilidad, ¿sí? El concepto de ser responsables, de la responsabilidad. Vamos a una definición corta y muy clara y muy breve
sobre lo que es ser responsable. Bueno, el diccionario asegura que ser responsable es ser consciente de sus obligaciones y actuar conforme a ellas. Ser responsable es ser consciente de las obligaciones que tengo, y actuar conforme a esas obligaciones. Sí. Obviamente que es muy bueno ser responsable, incluso en la vida cristiana. De hecho, Dios espera que seamos cristianos responsables con todo lo que sabemos y con todas las bendiciones que el Señor nos da y con todos los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance. Sin embargo, surge una pregunta que la quiero compartir con ustedes y es si puede la responsabilidad convertirse en un obstáculo para nuestra salvación. Repito, ¿puede la responsabilidad, puede el hecho de ser responsable en la vida cristiana ser o convertirse en un obstáculo para la salvación? Bien, vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta. Nosotros tenemos, creo yo, los seres humanos, tenemos una fuerte tendencia a confundir responsabilidad con responder. En otras palabras, o dicho de otra manera, tenemos la fuerte tendencia a confundir ser responsables con Dios y su revelación a responder a Dios de la manera que Él se ha revelado. Créanme que la línea es muy delgada, es muy fina, y es tan fina que justamente porque la línea que separa estos dos conceptos es muy fina, nosotros tenemos la tendencia o la facilidad, podríamos decir, a confundir estos conceptos, y esto puede generar algún problema. Y quiero dar algunos ejemplos bíblicos para explicar este asunto. En cuanto a la salvación, Dios espera que nosotros respondamos, repito, en cuanto a la salvación, Dios espera que nosotros respondamos positivamente a su llamado. En otras palabras, Dios ejecuta el acto de salvación, nos regala la salvación, es por gracia, la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, y luego hace un llamado para que nosotros la aceptemos. Pero surge entonces ahora una pregunta. ¿Responder positivamente al llamado de Dios es un acto de responsabilidad? Repito, el llamado de Dios a que aceptemos la salvación que Él nos ha regalado, que Él nos regala, ¿es un acto de responsabilidad? No necesariamente. Porque la responsabilidad conlleva obligación. Pero el llamado a aceptar la salvación de Dios no necesariamente es un acto de responsabilidad. Porque vos no estás obligado a aceptar el regalo de Dios. Por eso responder al llamado de Dios no necesariamente es un acto de responsabilidad. Claro que Dios espera que nosotros respondamos a su llamado y nos dio libertad para poder elegir, aceptar ese llamado y servirlo. Dios no hace el llamado sin tener, de alguna manera, la esperanza, podríamos decir así, de que nosotros aceptemos. Pero responder al llamado no tiene que ver con un acto responsable. Responder al llamado tiene que ver con, si soy sensible a la voz del Espíritu Santo, poder decir que sí al regalo que Dios me ha dado. Yo definiría esto de la siguiente manera. Yo respondo al llamado que Dios me extiende para salvarme, pero debo ser responsable cuando hago un pacto con Él. Y déjenme dar un ejemplo bíblico para poder ser más claro o intentar ser más claro. Cuando Dios invita a los israelitas a que pinten con la sangre del cordero los dinteles, los marcos de las puertas de sus casas, entonces cuando pasara el ángel destructor no habría muerte en esas casas. Lo que pretendía Dios es que ellos respondieran a esa invitación. ¿Estaban obligados ellos a pintar los dinteles de su casa con la sangre salvadora, que representaba la sangre de Cristo? Claro que no, era una invitación.
Ahora, ellos tenían que ser responsables cuando Dios entabla un pacto con ellos en el monte Sinaí. Yo definiría esto con la siguiente frase. La salvación es un acto de rescate de parte de Dios. Yo solo debo responder al regalo de la salvación. El pacto es el medio por el cual Dios quiere construir una relación saludable y finalmente salvífica con nosotros. Entonces Israel fue salvado de los egipcios y Dios, una vez que ejecuta la salvación y los libra a los egipcios, los invita. ¿Algún israelita se podría haber quedado? Claro que sí. Claro que sí. Y esto lo vemos con mucha más claridad en el cautiverio babilónico. Israel es llevado cautivo a Babilonia durante 70 años. Y cuando se cumple la profecía de los 70 años que Dios había dado por medio de Jeremías, ahora Dios envía la invitación a través de los profetas para que salgan de Babilonia y vuelvan a Jerusalén para reconstruir Jerusalén. Sin embargo, no fueron muchos los que se volvieron. La mayoría del pueblo prefirió quedarse en Babilonia. Entonces, repito, la salvación es un acto de rescate de parte de Dios. Dios me da ese regalo, me extiende la invitación a aceptar ese regalo y espera que yo responda positivamente. Ahora, una vez que yo he aceptado el regalo de la salvación, he respondido al llamado de Dios, Dios entonces lo que desea, o el segundo paso, es hacer un pacto conmigo. Y si yo acepto las condiciones de ese pacto, no lo vamos a ver ahora por una cuestión de tiempo, si acepto las condiciones de ese pacto, entonces Dios espera que yo sea responsable en cumplir con esas condiciones. Y obviamente no estoy solo para cumplirlas. Filipenses 2:13 dice que Dios pone en mí tanto el querer, el deseo y el hacer, la capacidad de ejecutar, ¿verdad?, mi parte del pacto. El pacto no tiene otro objetivo, sino que construir una relación saludable y finalmente salvífica, porque la salvación viene por medio de la relación con Dios, según Juan 17:3. Construir una relación saludable y finalmente salvífica con nosotros. Porque cuando yo tengo una relación profunda con Dios y lo voy conociendo y voy conociendo su amor, su misericordia, su cuidado, sus planes maravillosos para mí, la manera en que me sustenta, eso reafirma la idea de que yo todos los días vaya a Él y vuelva a aceptar día a día, vuelva a aceptar todos los días la salvación que Él me regala. El pacto, que está destinado a tener una relación más profunda con Dios, me facilita aceptar el regalo de la salvación todos los días. Cuando yo solamente me quedo con el regalo de la salvación y no hago un pacto con Dios, no acepto la invitación de hacer un pacto con Dios, mi relación con Dios es superficial. Y como la relación con Dios es superficial, hoy acepto la salvación y mañana me olvido. Hoy me acerco a Dios aceptando la salvación y mañana lo termino rechazando. ¿Por qué? Porque no he entrado en una relación pactual con Dios. Ahora, el pacto es para beneficio de la humanidad, para nuestro beneficio, y al mismo tiempo, Dios elige o ha decidido utilizar al hombre como instrumento para que predique el Evangelio. Entonces, el pacto se materializa en la humanidad formando un pueblo, lo que la Biblia llama el pueblo del pacto. ¿Y por qué Dios quiere formar un pueblo o el pueblo del pacto? ¿Por qué Dios quiere formar y tener en el planeta Tierra el pueblo del pacto? El pueblo del pacto está constituido por personas, mujeres y hombres, que tienen una relación profunda con Dios, porque el pacto tiene, ese es el objetivo del pacto, ¿no? Y de contarles a otros, de comunicarle al mundo la belleza de vivir en un pacto con Dios. Por eso, cuando nosotros predicamos el Evangelio,
Nosotros tenemos que dar este mensaje. Primero, la salvación en Cristo. Gratuita, es un regalo, no tenemos que hacer nada para merecer, no podemos hacer nada para merecer, ni tenemos que hacer nada para pagarla. Es un regalo, la salvación es un regalo. Pero también la segunda parte del mensaje, por decirlo de alguna manera, que es que si nosotros entramos en un pacto con Dios, profundizaremos nuestra relación con Él de tal manera que será mucho más fácil mantenernos en nuestra condición de salvados, aceptando el regalo de la salvación todos los días. Por eso Dios salva y al mismo tiempo invita a que entremos en un pacto con Él y a que formemos parte del pueblo del pacto. En la experiencia nosotros podemos notar que hay personas que aceptan a Cristo como su Salvador, es decir, aceptan el regalo de la salvación, pero no necesariamente todas esas personas entablan una relación de pacto con Dios y mucho menos ingresan al pueblo del pacto. Y obviamente la mejor manera de transitar el camino de los salvados es cumpliendo con las condiciones del pacto. A veces intentando explicar esto, estaba dando algunas conferencias así a personas que querían saber más del Evangelio. Estábamos reunidos en una carpa evangelística y había muchas personas presentes, ¿sí? Estaba bastante lleno la carpa y querían un poco entender este asunto. Entonces, y usé algunos ejemplos locales. Predicaba en una comunidad en donde había algunas personas de esa comunidad, ¿sí? Tenían problemas con el alcohol, algunas familias, ¿no? Que tenían problemas con el alcohol. Y entonces algunas de esas personas asistían a las conferencias, ¿no? Y el ejemplo es el siguiente. Creo que acá no lo he compartido nunca. El ejemplo es el siguiente. Supongamos que hay un matrimonio, y esto es un caso real, digamos, ¿no? Un matrimonio en donde ella asiste a la iglesia, ¿sí? Ha aceptado el regalo de la salvación y ha entablado una relación de pacto con Dios, lo que le permite tener una relación más profunda con Dios, ¿sí? Todos los días ir alimentando esa relación más profunda con Dios. Pero su esposo no. Aunque tuvo las mismas posibilidades, no. Entonces un día él llega borracho como solía llegar, ¿no? Habiendo malgastado el dinero del trabajo ¿verdad? Con sus amigos bebiendo, y la mujer lo confronta, su esposa lo confronta una vez, como tantas veces lo ha confrontado, y le dice así: ese es el ejemplo que le das a tus hijos. Gastás todo el dinero, lo despilfarrás, venís acá sucio, maloliente, violento, nos maltratas a nosotros, pasamos hambre. Y entonces ella hace un justo reclamo, ¿no? Y él tocado, creo que el Espíritu Santo tocó, ¿verdad? Usó su esposa para tocar la fibra íntima de este hombre. Entonces este hombre promete, ¿no? Se arrodilla, pide perdón, llora y promete nunca más hacerlo, nunca más hacerlo. Y entonces lo invitamos a que acepte a Cristo como la solución a su problema, como el Mesías que te puede solucionar cualquier problema que estás enfrentando. Y él acepta a Cristo como su Salvador, acepta el regalo de la salvación. Pero al día siguiente la escena se repite y el reclamo de la esposa y los hijos es el mismo. Y él vuelve entonces a arrepentirse y a prometer que nunca más, y acepta a Cristo como su Salvador. Y al día siguiente se repite, y al día siguiente se repite. Y esto, había un caso, más de un caso, pero especialmente uno, en donde esto se había repetido durante meses y meses y meses. ¿Cuál era el problema? El problema es que este hombre aceptaba el regalo de la salvación, pero no quería entrar en un pacto con Dios. Entonces el regalo de la salvación dura muy poco en las manos de aquellos que no quieren entablar una relación de pacto con Dios. Porque el pacto tiene como objetivo que nosotros podamos vivir, transitar determinadas condiciones que nos permiten
tener una relación más profunda con Dios. Y en medio de esa relación, esa relación nos permite abrir el corazón a Dios de una manera especial. Y le permite a Dios trabajar en nuestro corazón de una manera especial. Así que nosotros estamos llamados por Dios a predicar el Evangelio, que no es otra cosa que el regalo de la salvación. No por las obras de la ley, no podemos hacer nada para merecerlo. No hay manera de pagar la salvación, es un regalo que se acepta. Pero al mismo tiempo invitar a las personas a entablar un pacto con Dios. Y eso obviamente tiene que ser mi realidad. Yo no puedo transmitir lo que no tengo. Así que Dios elige a personas a través de las cuales Él las salva y luego entabla una relación de pacto con Él. Y a través de esas personas Él forma el pueblo del pacto. Y se esperaba, aunque esto no necesariamente se cumplió, pero se esperaba que el pueblo del pacto viviera esa relación pactual con Dios, y eso le permitiera tener una relación profunda con Él, y de esa manera fuera un pueblo santo, un pueblo que diera testimonio en todas las áreas de su vida de cómo es Dios, de lo que puede hacer Dios en la vida de aquellos que tienen una relación profunda con Él. Y ustedes conocen los nombres. Dios hizo un pacto con Noé, Dios hizo un pacto con Abraham, con la descendencia de Abraham, etcétera, etcétera. Ahora, hay un pasaje muy interesante, que está en Jeremías 31-33, en donde, que me parece muy interesante porque Jesucristo cita este pasaje durante las horas de la última cena, ¿sí? Las horas en donde Él comparte la última cena con los discípulos antes de ser arrestado. Y Él comparte este pasaje. Yo voy a leer Jeremías 31-33, dice: cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Acá está. Cuando hayan pasado esos días, ¿a qué día se refiere? Al cautiverio babilónico. Es decir, cuando hayan pasado los 70 años de cautiverio babilónico, Dios dice: yo los rescataré de Babilonia. Ahí está el regalo de la salvación, ¿no? El rescate. Los invitaré a salir. Y aquellos que acepten salir, que acepten el regalo del rescate que les estoy ofreciendo para salir de la esclavitud, cautiverio babilónico, con ellos voy a hacer un pacto. Porque el pacto no puede venir antes que la salvación. Primero yo tengo que responder al llamado de salvación, aceptar el regalo de la salvación que me da Cristo Jesús, y cuando acepto el regalo de la salvación, a partir de ahí Dios hace un pacto. Ese es el modelo bíblico. Entonces con aquellos que iban a aceptar el regalo del rescate de Babilonia, dice: con ellos haré un pacto. Y el pacto es: pondré mi ley en sus mentes, las escribiré en su corazón. Y entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El pacto consistía en darles a Israel determinadas condiciones para que Israel, con la ayuda de Dios, cumpliera, y vivir en esas condiciones le iba a permitir a Israel tener una relación más profunda con Dios. Y esa relación profunda con Dios le iba a permitir a Dios escribir las leyes, escribir su voluntad, sus preceptos, sus propósitos en la mente, en el corazón, en lo más íntimo de su ser. En otras palabras, Dios los iba a capacitar para ser fieles, para cumplir sus propósitos y para poder llevar adelante la obra, los planes que Dios tenía para el pueblo del pacto, para su pueblo, el pueblo del pacto, que no era otra cosa que la predicación del Evangelio. Y como Jesucristo cita este texto y lo aplica a la iglesia cristiana, esta es una invitación para nosotros. Esta es una invitación para nosotros. ¿Por qué este tema? ¿Y por qué he sido un poco repetitivo con el concepto, con la idea de que quede claro?
Porque hoy nosotros podemos ser cristianos responsables, cumpliendo o intentando cumplir fielmente con los requisitos, con las leyes, con las normas, con las tradiciones, pero no responder al llamado de Dios. ¿Es posible ser un cristiano responsable con el cumplimiento sin responder al llamado de Dios? Sí. Porque los fariseos tenían esta realidad. Los fariseos vivían esta realidad. Ellos eran responsables. Diezmaban la menta, el eneldo, diezmaban los yuyos, ¿no?, que tenían en el jardín. Eran extremadamente responsables con las tradiciones y con lo que sabían de la ley y con lo que habían inventado. Eran extremadamente responsables, pero rechazaron el llamado de Jesucristo a aceptarlo a Él como su Salvador. Esta fue la realidad del pueblo de Dios en tiempos de Cristo y está para nuestro ejemplo. Hoy también esta puede ser nuestra realidad. Cristianos responsables en venir, y no digo que está mal eso. El problema es cuando nosotros hacemos de la responsabilidad un sutil, muy sutil método de salvación por obras. Y me siento más bueno y más salvo y más cerca de Dios porque soy responsable, porque me he visto así, porque cumplo, porque vengo, porque... Esas cosas son muy útiles cuando son una consecuencia, una respuesta a una relación de amor que tengo con Dios. Es decir, amo tanto a Dios, porque Dios ha puesto, porque tengo una relación profunda con Él, porque vivo en las condiciones del pacto, lo que me han permitido tener una relación profunda con Él. Y esa relación profunda con Él ha permitido a Dios que escriba en mí sus leyes, sus propósitos, ha permitido a Dios que yo sea llenarme a mí del Espíritu Santo y de su fruto, del cual la primera virtud de su fruto es el amor, como dice Gálatas 5:22. Y porque amo a Dios, yo hago esto o dejo de hacer aquello. Pero el centro es Dios y el amor que yo siento por Él. El centro de la religión no es ser responsable con las cosas que Dios me pide o me sugiere. ¿Cuál es tu condición? Y esto les puede pasar a cualquier cristiano, pero esto me parece a mí que los cristianos que tienen más años en la iglesia son los que corren mayor peligro de tener esta experiencia, de volvernos responsables, pero no responder o sin responder al llamado de Dios. No sé cuál es tu condición como cristiano. Sos un cristiano responsable, pero que no escucha, que desoye, que rechaza el llamado de Dios, el llamado misericordioso de Dios. O sos un cristiano que ha respondido al llamado misericordioso de Dios, a aceptar la salvación que Él nos ofrece, que es un regalo. Y que ahora, habiendo aceptado la salvación, has decidido también entrar en una relación de pacto con Él. Y ahora que tenés un pacto, orás para que Dios te capacite, para que Dios ponga en vos el querer como el hacer, según su buena voluntad. Y de esa manera, ser responsables con el pacto que vos decidiste tener con Él. Ojalá esa sea nuestra realidad. Ojalá lo podamos experimentar todos los días. Dios te bendiga.